24 horas del día, los 7 días de la semana. Estamos activos las 24 horas atendiendo denuncias, no solo para reportarlas, sino para prestar la asistencia jurídica gratuita a estas personas. Lo dejo con Lexis Rondón, quien representa el Laboratorio de Paz. Sí, muy buenas tardes. Yo me quiero referir un poco al contexto en el que estamos en este momento. A partir del anuncio del Consejo Nacional Electoral, el país en el 29 de julio comenzó un proceso de protestas espontáneas. El Laboratorio de Paz ha podido geolocalizar solamente en el día de ayer 210 protestas en todo el país. Lamentablemente, esto lo que ha traído es una actuación represiva por parte del Estado venezolano, que tanto la Guardia Nacional Bolivariana como la Policía Nacional, y lamentablemente con la actuación de colectivos armados vinculados al Estado venezolano, están generando una ola represiva igual, y quizás pudiéramos, si no lo atajamos a tiempo, tener una ola represiva mucho peor que la que vivimos en 2014, 2017. Nuestro llamado es a la calma, a que las personas tienen el derecho a manifestar de manera pacífica, que cada una de las personas que hizo el ejercicio del voto tiene el derecho de pedir que haya transparencia en los resultados. El Alto Comisionado para Naciones Unidas se ha referido al respecto, también lo hizo Guterres, el secretario general de Naciones Unidas. Necesitamos que los resultados cuenten con una transparencia total, inmediata, que garantice la paz en el país y que dé respuesta a las demandas de la población, en que su voluntad es la que expresa el Consejo Nacional Electoral. Necesitamos que haya la sindéresis de todos los cuerpos de seguridad del Estado, de todos los órganos y las instituciones del Estado. Hoy vimos declaraciones muy preocupantes del ministro de la Defensa, así como del fiscal general, tildando a las personas que manifiestan en su derecho de terroristas, de estar cometiendo un golpe de Estado, de querer atentar contra el país, y estamos haciendo un llamado a todas las autoridades a que entiendan que lo único que puede garantizar la paz en el país es que haya la mayor transparencia, auditoría y posibilidad de evidenciar que los resultados son los que están en las actas y en las auditorías de las MAT. Queremos hacer un llamado puntual. El Estado está obligado, tal como lo dice la relatora de Naciones Unidas para el derecho a la manifestación, por acción u omisión es responsable de garantizar la vida, la integridad de todas las personas que están en su derecho en la calle pidiendo transparencia. Los colectivos armados no pueden estar actuando atacando a las personas, robando a las personas, disparando a las personas, haciendo contención de represión sin que haya una actuación de control por parte de los órganos de seguridad del Estado. Hemos visto y hemos estado monitoreando cómo hay agresiones a viviendas, cómo hay robo. Los medios de comunicación están reportando no solamente que tienen 2 personas detenidas, una en Trujillo y la otra en Valera, sino que además han sido víctimas de agresiones muy fuertes a su trabajo, a la libertad de expresión. No solamente los fotografían, sino que los hostigan, los persiguen, los roban. Hay un caso de un periodista al que le quemaron su carro, y hay otro caso que fue su moto violentada. Igual con sindicalistas que denuncian hostigamientos, intimidación, y queremos hacer un llamado. El fiscal general de la República dijo que hoy organizaciones de derechos humanos íbamos a dar declaraciones, al igual que el Alto Comisionado para las Naciones Unidas, y que esto se iba a responder con prisión. Nosotros queremos decirle al país que estamos no para defender un bando, para defender la garantía y la dignidad de la vida de las personas, independientemente de donde se encuentre y a qué bando represente. Hoy anunciaron que hubo la muerte de un sargento y queremos expresar nuestras condolencias con esa familia. También dijeron que habían 25 policías heridos, y también queremos expresar nuestra lamentable y nuestro apoyo a todas esas personas y familias. Esperamos que puedan recuperarse de ese momento. Sin embargo, expresamos que todas las personas requieren el debido proceso,
el acceso a la justicia, la garantía de su dignidad, de no ser intimidado, hostigado y menos sometido a prácticas de tratos crueles, inhumanos, degradantes o de tortura. Nos preocupan las denuncias de personas que todavía no podemos identificar dónde están. El fiscal dijo que había 749 personas detenidas. ¿Dónde están esas personas? Requieren que se nos diga dónde, con quién, bajo qué órgano de seguridad y qué es lo que se les acusa. En Venezuela no hay terroristas. En Venezuela hay un país que se expresó pacíficamente el 28 de todas las tendencias. Y lo que estamos pidiendo es la responsabilidad del Estado para garantizar la paz, para garantizar los derechos y la dignidad de cada una de las personas que estamos dentro y fuera del país, pero sobre todo las que están en la calle solicitando respuestas que solamente puede dar el Estado. Queremos expresar nuestro apoyo, nuestra honra al pueblo venezolano en su totalidad en esa participación masiva y protagónica que tuvo el día 28 en las urnas del país. Los dejo con mi compañero Oscar de Provea. Bien, buenas tardes. Oscar Murillo, coordinador general de Provea. Agradecido pues por la presencia de ustedes y les pedimos que en la medida de lo posible, si logran multiplicar pues a sus colegas que no lograron llegar, se lo vamos a agradecer también en nombre de todas las víctimas y familiares de las víctimas. A ver, creo que en la línea de lo que comentaba Alexis en este momento, no hay que perder el foco de por qué estamos aquí en este momento. Toda la comunidad internacional, todos los mecanismos de protección se pronunciaron antes del proceso electoral de Venezuela, abogaron para que la ruta electoral no se haya descarrilado en Venezuela. Y además, actuaron, muchos de ellos, para que esas elecciones fueran posibles. Y en ese ánimo y en ese espíritu democrático, el pueblo venezolano se expresó pacíficamente, democráticamente, y esa fue la jornada que tuvimos, presenciamos y todos fuimos testigos el domingo 28 de julio. Esta jornada cívica y democrática ha sido oscurecida en las próximas horas, en las horas que nos anteceden, por una represión en respuesta a aquella gente que en su legítimo derecho ha salido a la calle a protestar porque ha defendido sus derechos electorales. Por lo tanto, nosotros hoy, reiterado lo que hemos ya dicho en la propia noche del 28 de julio, hacemos un llamado a la comunidad internacional, a todos sus actores y a los mecanismos de protección para que se sigan pronunciando en función de exigir al Estado venezolano, a las autoridades electorales, que sean verificadas las actas y escrutinio de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Lo acaba de decir, yo creo de una manera muy clara, y lo comentábamos hace poco, el canciller o la Cancillería de Colombia. La paz de Venezuela, la estabilidad de este país y también, ¿por qué no?, la estabilidad de la región, pasa para que se presenten y se logren mostrar la verificación y las actas como lo ha pedido y lo ha solicitado abiertamente el secretario general de Naciones Unidas, lo ha pedido también el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, lo ha solicitado también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también todas las organizaciones de derechos humanos. Nos sumamos a esta petición que también están haciendo universidades y gremios empresariales y gremios profesionales hoy en el país. La paz de este país pasa para que podamos todos garantizar que realmente las garantías electorales de todos los venezolanos, de todos aquellos que salieron a votar el 28, sea respetada. Por lo tanto, también vamos a estar muy atentos de lo que está ocurriendo en el país como respuesta represiva a una voluntad de defender ese voto manifestado y depositado en las urnas de ese día. Por lo tanto, reiteramos que la comunidad internacional se siga pronunciando en función de exigir que esta verificación, que esta transparencia y que estas garantías electorales sean puestas de manifiesto y garantizadas en Venezuela. Finalmente, yo creo que es muy importante recordar que, y nosotros nos hemos reunido con el panel de expertos electorales de Naciones Unidas. El panel de expertos electorales de Naciones Unidas ha presenciado
todo el proceso electoral. Estuvo presente también en las votaciones. Es posible que todavía sigan en el país. Ellos tienen una única misión, y nosotros lo sabemos, y así nos lo comunicaron, que es elevar al secretario general de Naciones Unidas un documento que en principio es privado, pero que debido a la gravedad de los sucesos que hoy están ocurriendo en Venezuela, creo que es importante que ese documento se considere, de acuerdo a los acontecimientos, que el secretario Guterres lo haga público, porque también sería una manera de demostrar y de poder mostrar que esto que hoy expresa y manifiesta el pueblo venezolano en todos los rincones del país se corresponde con lo que también han recogido este panel de expertos de Naciones Unidas. Así que con esto cerramos. Yo creo que es muy importante rescatar cerramos en la parte de lo que es mecanismos de protección. Ya mi colega Marta y Gonzalo van a estar en el cierre de esta rueda de prensa. Recargar que es claro y diáfano el mensaje que está surgiendo y que está manifestándose y se está publicando por parte de los voceros de los mecanismos de protección de derechos humanos, tanto del sistema universal como del sistema interamericano. Pasa por la exigencia a las autoridades electorales, al gobierno y a todas las instituciones para que se garantice la estabilidad, la paz y se respete la protesta pacífica en Venezuela, pero tenemos que tener resultados electorales que sean confiables y que sean transparentes para entonces comenzar a dar aquellos pasos que todos estuvimos esperanzados en el sentido de comenzar a reconstruir la democracia y la reinstitucionalización de este país. Muchas gracias. Sí. Hola, buenas tardes. Gracias una vez más por haber atendido este llamado. Soy Marta Tineo, Coordinadora General de Justicia, Encuentro y Perdón, una organización de víctimas, y por allí quiero comenzar. Esta organización es fundada por la señora Rosa Orozco, madre de Geraldine Moreno, una joven que fue asesinada en las manifestaciones en el 2014, en la puerta de su residencia en Naguanagua, en el estado Carabobo. Para nosotros, siendo una organización de víctimas, sin duda duele muchísimo que 10 años después nuestra organización está convocada una vez más a hacer recuento de dolor, de tragedia, de hacer seguimiento a casos de asesinato, de prisión, de detenciones arbitrarias, de desapariciones en nuestro país. Creo que en voz de víctima nuestra palabra debe ser primero de solidaridad y de abrazo a quienes hoy están sufriendo esa tragedia que otros han sufrido a lo largo de esta década en nuestro país. Así que expreso en nombre de nuestra directora y de todas las víctimas que están agrupadas en nuestra organización, solidaridad, empatía y un abrazo para todas estas personas que hoy están atravesando por ese duelo. Dicho esto, creo que es importante, lo han dicho mis colegas, pero es importante insistir en algo. El derecho a la manifestación pacífica es un derecho humano que está consagrado en nuestra Constitución. También está consagrado en pactos internacionales en materia de derechos humanos. Y pareciera innecesario tener que destacar esto, pero resulta que eso es lo que está ocurriendo. Una vez más, el derecho a la manifestación pacífica está siendo enfrentado con represión, con persecución y con muerte. Eso es es sobre lo cual queremos alertar. La población tiene el derecho a expresarse, mucho más ante una situación que los tiene faltos de certeza en cuanto al destino de sus propias vidas y el destino del país. Las manifestaciones empezaron el día de ayer, en horas de la mañana, tras el anuncio oficial de lo que ocurrió en las urnas electorales a tenor de lo expresado por el rector del Consejo Nacional Electoral. La población venezolana reaccionó ante esos anuncios y espontáneamente decidió salir a lo largo y ancho del territorio nacional a expresar, de una parte, exigencia con resultados que dieran cuenta de la voluntad que habían expresado en las urnas, pero también a exigir sobre todo transparencia, puesto que esto es uno de los valores que está comprometido en estos anuncios oficiales. Hay un tema de transparencia, de opacidad que la población venezolana está exigiendo. Entonces, ante esa expresión espontánea de la población,
lamentablemente se choca nuevamente contra un patrón de persecución por razones políticas. Estamos haciendo un conteo, como lo decía Alfredo Romero, de 11 muertos en las últimas 24 horas en el territorio nacional, cientos de detenidos, cientos de desaparecidos, cientos de heridos, y ante eso pues exhortamos a las autoridades del Estado venezolano a que cese el patrón de persecución y de represión. No se puede silenciar de ninguna manera o no se puede ser indolente ante la reclamación de un pueblo que lo que exige es transparencia y certeza en cuanto a su destino. Por otra parte, quiero hacer un llamado también a la población civil venezolana. Ciertamente tenemos el derecho humano a manifestarnos, pero de forma pacífica. Eso es un valor del cual jamás nos podemos nosotros de alguna manera desentender. La manifestación debe ser pacífica, sí, nos debemos expresar pacíficamente. Las organizaciones de derechos humanos en Venezuela estamos en este momento comprometidas, estamos ahora 4 sentadas frente a ustedes, pero todo el movimiento de derechos humanos actualmente en Venezuela está trabajando para acompañar a las víctimas, para documentar estas violaciones a los derechos humanos, para solicitar que la comunidad internacional interceda a favor de los valores democráticos, que son los valores que nos comprometen a todos, y por supuesto al respeto a los derechos humanos. Hemos visto ya, declaraciones de representantes de mecanismos e instancias internacionales de derechos humanos, también de organizaciones internacionales de derechos humanos se han pronunciado enfáticamente. La solicitud es clara, es transparencia. En la medida en que la población venezolana tenga transparencia en cuanto a los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio, evidentemente nosotros podremos recuperar la paz, pero sobre todo comenzar este proceso necesario y urgente de reconstrucción del país. Con esto pues cierro diciéndoles que estamos todos a la orden a través de todos nuestros sitios y lugares donde nos pueden ubicar para acompañarnos. Nuestra posición es al lado de las víctimas, ahí estamos y ahí nos vamos a mantener durante todo este proceso. Gonzalo Imión Santomé, director vicepresidente del Foro Penal. Ya para concluir, sencillamente quería hacer 2 precisiones importantes en cuanto a todas estas situaciones que se están presentando en todo el país. La primera tiene que ver con el desempeño de los organismos militares y los cuerpos de seguridad. Quiero destacar lo siguiente: el uso de las armas para el control de manifestaciones pacíficas está absoluta y completamente prohibido por nuestra Carta Magna, por nuestra Constitución. También está prohibido involucrar civiles, es decir, individuos que no pertenezcan formalmente a los cuerpos de control, de seguridad o militares del Estado en lo que es la represión de una manifestación pacífica de ciudadanos civiles. Esto no es que lo estemos diciendo nosotros, esto es lo que dice la Constitución. El derecho a la manifestación pacífica es un derecho constitucional y es además un derecho humano, como ya lo han destacado varios de mis compañeros. Y es muy importante entender lo siguiente: existen normas internacionales, constitucionales, nacionales e incluso instrucciones y reglamentos emitidos por el Ministerio de Interior y Justicia y por el Ministerio de la Defensa sobre cuáles son los mecanismos que se pueden utilizar de manera progresiva en respeto de los derechos humanos de las personas para el control de una manifestación pública pacífica de los civiles. Señores cuerpos de seguridad del Estado, señores militares, estas normas deben ser respetadas. Eso en cuanto al desempeño de los funcionarios de seguridad del Estado, militares, policiales, que se están involucrando en la represión y en el control de estas manifestaciones. También es importante destacar que cuando se trata de violaciones a los derechos humanos, cuando se trata de actos que incluso pueden estar previstos en la legislación internacional como crímenes de lesa humanidad, el cumplimiento de una orden superior no es excusa ni evita que la persona que cumple o ejecuta esa orden esté eventualmente señalado o sea declarado eventualmente responsable por sus actos. Las órdenes superiores no son excusa. Hago un llamado y hacemos un llamado concreto a los cuerpos de seguridad del Estado y a los funcionarios policiales a respetar estas normas,
a respetar estas normas y a respetar el derecho de la gente a expresarse pacíficamente. Eso de cara a los cuerpos de seguridad del Estado y a los organismos militares. De cara a la ciudadanía, es importante también recordar, y es el criterio de todos los que estamos aquí, que el derecho que está amparado por nuestra Constitución y por los tratados internacionales es a la manifestación pública pacífica. Esto excluye, y no podemos convalidar de ninguna manera, cualquier tipo de violencia contra personas o bienes. No son tolerables ni son consideradas expresiones pacíficas de protesta los daños contra propiedades públicas o privadas o los daños o atentados contra personas. Esto es muy importante que se tenga en cuenta para evitar precisamente que se dé pie a una escalada represiva que se fundamente en este tipo de actos que ya escapan de lo que es el ámbito de la protección constitucional. El movimiento de derechos humanos, aquí representado por estas organizaciones, no convalida el uso de la violencia en ningún contexto, ni desde el poder hacia la ciudadanía, ni de la ciudadanía hacia los representantes del poder o hacia los agentes del Estado. Esto es básicamente lo que quería destacar en cuanto a esta situación en particular. A la ciudadanía en general, todo el movimiento de derechos humanos venezolano, particularmente representado y en este momento, más no solamente por estas organizaciones que estamos aquí, estamos de guardia activa las 24 horas del día para recibir sus reportes, sus denuncias, sus informaciones e incluso para proveerles de la asistencia que necesiten de manera gratuita en caso de que se materialicen o concreten violaciones a los derechos humanos de las personas. Les invito a estar pendientes de lo que son nuestras redes sociales, nuestros medios de difusión que compartimos todos o que incluso tenemos cada una de las organizaciones no gubernamentales de manera independiente para saber cómo contactarnos y cuáles son las maneras de llegar a nosotros para hacernos llegar esa información y para solicitar la asistencia que se necesite.